Las noticias del día a día hablan de crisis, corrupción, atentados, violencia, sufrimiento causado por el mismo ser humano. El mundo está envuelto en tanta injusticia. Y cuando vemos este tipo de noticias, de nuestro corazón sale siempre la pregunta: ¿cuándo se hará justicia? ¿Sabías tú que la Biblia presenta que un día Dios traerá a juicio toda obra, sea buena o sea mala? La Biblia trae respuestas satisfactorias para nuestras preguntas sobre la injusticia. El Mar Muerto tiene una extensión de 650 kilómetros cuadrados. Sobre esas aguas no puede haber vida por el grado de salinidad que tiene. No existen peces, no existe ningún otro ser vivo. Ahora solamente puede ser un lugar turístico. Sin embargo, todo ese valle no siempre fue así. Allí en ese lugar se desarrollaron una de las grandes ciudades que la Biblia menciona, Sodoma y Gomorra. Antes eso era un paraíso natural. Existían olivos, palmeras, árboles frutales. Era el lugar más precioso, el valle más codiciado. Tanto así que cuando Lot le tocó separarse de su tío Abraham, él eligió todo ese valle de Zoar, donde se encontraba Sodoma y Gomorra. Sin embargo, el libro de Génesis capítulo 19, versículo 24 dice que Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra fuego y azufre. Ese fuego y azufre cayó desde los cielos, destruyó todas las ciudades de aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Esas dos ciudades, la Biblia menciona que su maldad llegó hasta el cielo y Dios actuó con justicia. Pese a todas las advertencias que recibieron, ellos desobedecieron. Es por eso que el libro de Judas capítulo 1 versículo 7 toma las ciudades de Sodoma y Gomorra como ejemplo de un juicio divino que Dios traerá sobre todos los transgresores. El tema del juicio es uno de los grandes temas que Jesús habló mientras estaba aquí en la tierra. En el libro de Mateo capítulo 12 versículo 36 dice así: Mas yo os digo que toda palabra ociosa que sale de los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. El apóstol Pablo mencionó en el libro de Hechos capítulo 17 versículo 31: Por cuanto se ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haber levantado de los muertos. Ese varón es Jesucristo. La Biblia con seguridad habla de un juicio, y en este juicio se determina quiénes se salvan y quiénes se pierden. En el caso de los muertos, el juicio determina quiénes son aquellos que resucitan en la primera resurrección cuando Cristo regresa y quiénes resucitan en la segunda resurrección después del milenio. Así como en un juicio terrenal, en el juicio celestial también existen algunos elementos. Por ejemplo, existe un acusado, que es el ser humano, un acusador, que es Satanás, testigos, que son los ángeles, y también existe un código moral. Ese código moral es la ley de Dios, así lo indica la Biblia. Este juicio está dividido en tres fases. La primera ocurre antes de que Cristo regrese. Aquí en esta primera fase del juicio se determina quiénes son los que se salvan. Este juicio se llama preadvenimiento o juicio investigador. El libro de Daniel capítulo 7 versículo 9 y 10 habla sobre esta primera fase del juicio, donde Cristo es nuestro abogado, nuestro defensor, pero también será nuestro juez. Según Daniel capítulo 8 versículo 14, este juicio comenzó
ya en el año de 1844. Y este juicio se extenderá hasta que la gracia se cierre en el cielo. ¿Quiénes entran en este juicio? Todos aquellos que aceptaron a Jesús como su Salvador para ver si ellos permanecen en la verdad que conocieron. Quiere decir, es una bendición enorme entrar en esta primera fase del juicio, porque aquellos cristianos sinceros encontrarán en Cristo su abogado defensor. La segunda fase del juicio lo encontramos en el libro de Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Allí esta fase de juicio se desarrollará allí en el cielo. Allí Apocalipsis 20, versículo 4 y 5, habla que los justos en el cielo también harán un juicio, solo que en este juicio no será para determinar quién se salva, sino solamente para comprobar por qué los perdidos están perdidos. Eso significa que los salvados en el cielo tendrán acceso a todos los libros donde están registrados todas las oportunidades que el ser humano desperdició y por eso se perdió. Esta segunda fase de juicio se llama juicio comprobatorio. ¿Por qué comprobatorio? Porque en la eternidad no quedará rastro de duda de por qué Dios salvó a quien salvó y condenó a quien se perdió. Existe una tercera fase de juicio que se llama el juicio ejecutivo. Allí el libro de Apocalipsis capítulo 20, versículo 8 o versículo 6 dice: bienaventurado aquel que tiene parte en la primera resurrección. Versículo 7 dice que Satanás será suelto después de los 1000 años y el versículo 8 y 9 dice que cuando resucitarán los impíos descenderá fuego del cielo y consumirá a todos los impíos. No solamente será terminado el pecado, sino también Satanás y todos aquellos que eligieron su destino junto a él. Así el pecado será erradicado, así la tierra también será purificada, porque esta tierra será el hogar eterno de los justos. Va a haber un juicio. Ahora ya estamos en la primera fase de este juicio, juicio investigador. Luego viene el juicio comprobatorio en el cielo y finalmente viene el juicio ejecutivo. Este juicio ejecutivo es para pagar a aquellos que rechazaron a Cristo y su gracia según su elección o según sus obras. Cuando hablamos acerca del juicio, tenemos que reconocer dos verdades. La primera es que todo ser humano pasará por un juicio. Y lo segundo es que solamente tenemos dos destinos: o quedarnos al lado de Jesús o recibir el juicio ejecutivo, que es el juicio de condenación. Es por eso que hoy quiero invitarte para que hagas de Jesús tu abogado, tu salvador, tu intercesor. Hebreos capítulo 4, versículo 16 dice: acerquémonos confiadamente ante el trono de la gracia para encontrar oportuno socorro. Si nosotros queremos pasar libres en este juicio, necesitamos hacer de Jesús nuestro Salvador personal. Y aquel que entre en la primera fase del juicio, que es antes de la venida de Cristo, es para determinar solamente su salvación. Es por eso que yo quiero invitarte, para que hoy tú puedas hacer de Cristo tu abogado. Hijitos míos, dice la Biblia, estas cosas os escribo para que no pequéis. Mas si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Permanece en la verdad que conociste. Una vez que aceptaste a Cristo, permanece en la fe. Aférrate a Cristo. Y luego, tú no pasarás por la segunda o la tercera fase del juicio. En la primera fase del juicio, tú serás libre para vivir para siempre con Jesús. Hoy quieres tomar también esa decisión. Hoy quieres hacer de Jesús tu único abogado. Cierra tus ojos, vamos a orar. Querido Dios, gracias por la oportunidad que tenemos de tener hoy nuestro abogado, que es Cristo. Gracias porque tú nos defiendes y hoy queremos que tu justicia esté en nuestra vida, tu gracia esté en nuestra vida. Y cuando pasamos por este juicio, podamos ser defendidos por ti. Por eso entregamos nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén. Felicitaciones por tu decisión. Y te recuerdo que la fe es por el oír
y el oír la palabra de Dios, porque la verdad te da libertad y te prepara para la eternidad.